Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión que tú tienes para nosotros día a día, Señor. Padre, tú estás obrando en todo momento y en todo tiempo en nuestras vidas, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de cualquier situación que se pueda dar. Tú estás ahí presente, Señor, obrando tu buena y perfecta voluntad. Padre, te damos gracias en este tiempo porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestra vida, Señor, y todo lo que queremos hacer en esta vida es alabarte, adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre, declarar que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra a nuestro Dios en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Dios es bueno. En todo momento nuestro Señor es tan maravilloso que tanto nos ha amado el Señor y tanto nos sigue amando que Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos vivir a través de ella. Nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos tener una vida firme y segura en Él. A pesar de las circunstancias, sean buenas o sean malas, Dios sigue estando allí dispuesto para ayudarnos en todo momento y en todo tiempo. Por eso estamos tomando este tiempo para seguir meditando en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, la cual sustenta nuestras vidas. Nosotros, amados hermanos, no vamos a avanzar más allá de lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, ni vamos a ir menos de lo que la palabra de Dios dice de lo que va a pasar. Muchas veces el hombre trata de irse a situaciones lejos de la voluntad y de los propósitos de Dios, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida está sustentada en la palabra de Dios. Amén. Y hoy día vamos a hablar un tema muy interesante, tal vez afirmando lo que estuvimos conversando un poco o tomando el tiempo la semana pasada respecto a cómo vivir en medio de las tentaciones, qué pasa cuando pasa problemas, qué pasa cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos pruebas, cada uno de nosotros tenemos tentaciones, cada uno de nosotros pasamos momentos difíciles en esta vida, siendo cristianos o no cristianos. Y es importante que entendamos esto porque muchas veces nos han engañado diciendo que cuando estás en Dios ya no hay problemas, pero no al contrario. Cuando estás en Dios vas a tener problemas, pero la gran diferencia es que cuando estás en Dios, tú vas a salir victorioso de todas las pruebas. Cuando estás en Dios vas a salir vencedor en medio de cualquier circunstancia, porque Dios a través de su palabra siempre nos ha mostrado que sea donde estés, pase lo que pase, Él siempre tiene planes buenos, como dice su palabra en Jeremías 29, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, planes de bienestar para tu vida, a fin de que tú puedas vivir una vida agradable, una vida con esperanza, una vida con propósito. Y eso es lo que el Señor quiere vivir y hacer en nuestras vidas. Amén. Hoy día vamos a leer la palabra del Señor, es cómo vivir en medio de las pruebas. ¿Cómo vamos a vivir nosotros cuando estamos en momentos difíciles? ¿Cómo vamos a movernos cuando estamos pasando ese momento de tormenta? Hemos visto muchos casos, como inclusive cuando Jesús estaba en medio de una tormenta, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando estaba cruzando el lago y llegó una tormenta, y la tormenta era tan fuerte que los discípulos pensaban que ellos iban a morir allí. El futuro que ellos se veían eran ya ahogados, muertos. Pero no se habían dado cuenta que dentro de la barca estaba alguien, que no estaba preocupado, no estaba angustiado. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Esa es la actitud que tenemos que aprender. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros enfrentemos en cualquier circunstancia de la vida. Dos posiciones. 12 hombres pensando en morir por las circunstancias que están pasando, por la situación que está sucediendo. Pero sin embargo había uno que estaba tranquilo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo, estaba descansando. Y esa es la forma como nosotros tenemos que darnos cuenta que en medio de las circunstancias tenemos que estar en paz, descansando. ¿Y en quién descansamos? ¿En quién estamos en paz? Descansamos en el Señor. Descansamos en su presencia. Y esta mañana quiero compartir con ustedes este pasaje de la Escritura en el Salmo 119, verso 113 al 20. Y nos va a hablar acerca de cómo pasar estos momentos de prueba. Cómo nuestro Señor Jesús puede estar durmiendo en medio de estas circunstancias tan difíciles, que el barco se hundía. ¿Cómo él pudo estar en paz? Y el salmista David nos habla en este pasaje de la Escritura cómo podemos pasar, ¿no? O estar en medio de las pruebas, cómo poder seguir adelante, cómo vivir seguros en medio de las pruebas. Vamos a ir leyendo el Salmo 119, verso 13 en adelante, dice así, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos,
pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Verso 117 dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. A través de todo este pasaje de la Escritura, el salmista nos habla y nos va a enseñar cómo nosotros podemos permanecer firmes, seguros en medio de las pruebas. Cómo nosotros podemos estar seguros cuando estamos pasando momentos tan difíciles, momentos que de repente están amenazando nuestra vida directamente. Y Él nos va a enseñar cómo podemos vivir de esta manera. Por lo tanto, cómo vivir con Dios en medio de las pruebas. Y acá hay un detalle importante, porque esto va a marcar cómo nosotros vamos a enfrentar las cosas. ¿Lo vas a hacer con Dios o lo vas a hacer sin Dios? ¿Cómo estás enfrentando los problemas de tu vida? ¿Lo estás enfrentando con Dios o lo estás enfrentando en tus propias fuerzas, por tus propios medios, por tus propias habilidades? Porque cuando nosotros enfrentamos las pruebas con Dios, vamos a poder vivir en paz, vamos a poder vivir seguros, vamos a poder vivir en la armonía que Dios quiere que nosotros vivamos. Y empieza el salmista en el verso 113 diciendo así, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aquí es muy interesante que el salmista viene a hacer una gran diferencia. Y él va a empezar a marcar el carácter que tenemos que tener frente a las diferentes circunstancias de nuestra vida. Amados hermanos, Dios quiere cosas buenas para nosotros. Dios ha provisto su palabra con preciosas y grandísimas promesas para que cada uno de nosotros disfrutemos de ella. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué actitud tomamos nosotros para poder tomar esas provisiones que vienen de parte de Dios? Y acá empieza este versículo diciendo, aborrezco a los hombres hipócritas. Él empieza a marcar una diferencia, porque entre el aborrecer y el amor son dos caras de una misma moneda. Bien, si tú aborreces algo, estás amando otra cosa. Y si tú estás amando algo, estás aborreciendo lo otro. No puedes estar amando y aborreciendo al mismo tiempo. Santiago decía que de un mismo caño no pueden salir agua dulce y agua salada. Y se refería obviamente a nuestra boca. Por lo tanto, tenemos siempre en esta vida dos opciones: el amor o aborrecer, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ¿no? Somos luz o somos tiniebla. No puede ser tiniebla y luz al mismo tiempo. ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Entonces, tenemos que definir. Y qué interesante que nosotros entendamos esto, que en este mundo existe mucha hipocresía. Mucha hipocresía porque hay gente que dice una cosa y hace otra cosa. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que decirle, Señor, perdóname y ayúdame a no caer en este pecado. Ese es ahorita tal vez uno de los males de este siglo. La gente te puede decir una cosa de palabras, pero su corazón no está con esas palabras. Y el Señor Jesús lo sabía claramente. Él decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente hipócrita es algo peor, lo peor que puede haber en este mundo. Y necesitamos nosotros aprender a cómo contrarrestarlos a ellos. Y David entendió claramente esto, por eso que dijo, aborrezco a los hombres hipócritas. Él dijo, yo no voy a tener comunión con los hipócritas, yo no voy a tener vivencia con ellos. Pablo decía, yo no voy a tener comunión con aquellos que dicen que son hermanos, pero sin embargo están viviendo en pecado. Tenemos que, amados hermanos, marcar la diferencia. Porque David dice claramente, yo aborrezco a los hombres ¿y por qué los aborrezco? Porque amo la ley de Dios. Porque si yo amo a Dios, no puedo estar con una persona que no ama a Dios.
Yo no puedo estar en comunión con una persona que detesta al Señor. Yo necesito cada día poder vivir una vida que ame, digamos, que agrade al Señor y por lo tanto yo no puedo estar en comunión con alguien que no le agrada al Señor, ¿no? Y no tenemos que estar vacilando entre dos pensamientos, hermanos. Si queremos mantenernos firmes en momentos de confusión, de tinieblas, de pruebas, tenemos que estar firmes y seguros. ¿En quién está tu seguridad? ¿Estás vacilando entre dos pensamientos o tu pensamiento está anclado en uno solo? En Dios. Y yo sé y tengo testimonios de muchas personas que han puesto ciegamente su confianza en Dios, sabiendo que solamente de Dios viene su socorro, de Dios viene su ayuda y Dios viene hacia ayuda. Pero también veo gente que ha fracasado en ese intento de decir, yo confío en el Señor, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por aquí? ¿Puedo hacer por allá? Y empiezan a tratar de buscar el plan B. Si Dios no hace, entonces yo tengo que tener mi resguardo, ¿no? Pero Dios espera que nosotros confiemos en Él plenamente. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a Dios y que no aborrecemos al hipócrita. Tenemos que aborrecer, tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos de esa gente, tenemos que sacarlo de nuestro círculo de amigos, sacarlo de nuestro círculo de donde nosotros estamos conviviendo. No significa que lo desprecie, sino simplemente que yo no voy a tener comunión con ellos, porque esas personas no aman lo que yo amo. Amén. Acuérdense que nosotros tenemos que vivir con gente que realmente honre al Señor, que no esté en la iglesia solo o que no esté sirviendo al Señor por conveniencia. Muchas veces la gente está sirviendo al Señor para que lo vean. Sí, mira, qué bien sirvo al Señor. O para tratar de ganar algo. Pero en realidad su corazón no está con el Señor. Por eso la Biblia dice que nosotros, todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, no como para los hombres. Cuando una persona sirve al Señor y no a los hombres, entonces vamos a darnos cuenta que vamos a poder vivir de una mejor manera. Amén. Sigue diciendo en el verso 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros desarrollemos una comunión íntima con Dios. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Qué significa escondedero? Es donde nosotros nos vamos a cobijar, donde nosotros nos vamos a resguardar, donde nosotros nos vamos a ocultar cuando vienen los problemas. Tenemos que aprender, amados hermanos, cada día nosotros a poner nuestro lugar de refugio, que es justamente en el Señor. Y decirle, Señor, tú eres mi escondedero y eres mi escudo, mi protector. Cuando nosotros estemos pasando momentos de prueba, nuestra protección, nuestra seguridad está en el Señor. Y tenemos que afirmarnos en Él. ¿Y cómo se afirma el salmista David en este pasaje? Dice, en tu palabra he esperado. La paciencia y la esperanza en la palabra de Dios nos va a dar fortaleza y seguridad para enfrentar las pruebas que estemos pasando en esta vida. Dios no quiere que vivamos por vivir. Él quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Por lo tanto, este tiempo de comunión íntima con el Señor va a desatar justamente eso que se llama fe. Y la fe que Dios pone en nuestras vidas simplemente es que nosotros podamos esperar en tu palabra. Por eso cuando dice este pasaje que dice, en tu palabra he esperado, significa, dices fe, fe. Hebreos 11 que dice, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Que la fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero sí sabes que tú estás esperando en el Señor y el Señor va a proveer en tu vida lo que tú estás confiando en Él. Pero ¿cómo desarrollamos esta fe? No lo desarrollamos viendo televisión, no lo desarrollamos pues haciendo cualquier otra cosa, lo desarrollamos teniendo comunión íntima con Dios. Y la comunión íntima con el Señor no es nada más que simplemente leer su palabra y pasar tiempo de oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado ese punto tan importante de que nosotros podamos tener comunión íntima con el Señor? Queremos que el Señor nos proteja, queremos que el Señor sea mi escondedero, pero no paso tiempo con Él, no paso en comunión con Él. Entonces en mi vida va a haber muchos problemas y confusiones. Jesús claramente dijo en Juan 15, dijo, ¿no? Que si ustedes están unidos a mí, todo lo que pidas te será hecho, pero si estás separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos, amados hermanos, esos pámpanos que tenemos que estar unidos a la vid, a la raíz, al tronco, que es Jesucristo, para poder dar frutos. Pero si estamos separados de Él, no vamos a poder dar frutos.
Amados hermanos, si no estamos en comunión con el Señor, si no estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, si no estamos teniendo comunión para escuchar del Señor, entonces cuando vengan problemas y circunstancias, no va a poder ser nuestro escudo, nuestra protección, ni siquiera nuestro lugar de refugio. Y no es porque Él no quiera, sino porque nosotros hemos decidido estar en otros lugares, apartarnos de su presencia, ¿no? Por lo tanto, el Señor no nos garantiza, amados hermanos, que nosotros vamos a poder tener seguridad si es que decidimos vivir fuera de Él. Si decidimos cambiar nuestro tiempo de comunión con Él, porque de repente ver televisión, estar navegando en Internet, en redes sociales, o de repente estar visitando a los amigos o jugando en el parque, tenemos que darnos cuenta que nuestra comunión íntima con el Señor nos va a dar seguridad y garantía, que Dios está obrando a favor de nosotros. Amén. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, vamos a poder vivir una vida conforme Dios quiere. Pero si no estamos en comunión con Él, no vamos a poder escuchar lo que Dios quiere, no vamos a poder entender lo que Dios quiere, no vamos a conocer el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero necesitamos estar habitando constantemente en comunión con Él para que podamos decir al final, en tu palabra he esperado. Amén. Tenemos que vivir cada día, constantemente en nuestra vida, en comunión constante con el Señor. Amén. En el verso 115 nos dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Amados hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde la gente no busca de Dios, donde la gente no está en comunión con Dios, donde la gente no guarda los mandamientos de Dios, donde la gente quiere vivir, como dice, ¿no? A conveniencia. Y nosotros tenemos que ser claros. Decir, Señor, apartarnos de todos los malignos, apartarnos de todas aquellas personas que quieren sacarte de la voluntad de Dios. Amados hermanos, en Proverbios dice que, hijo mío, no escuches a los malignos que tratan de llevarte por el camino equivocado. El maligno quiere sacarte de la voluntad de Dios. El maligno no quiere que hagas la voluntad de Dios. El maligno no quiere que estés en comunión con el Señor. Dice que, ¿qué haces perdiendo tu tiempo leyendo la Biblia? ¿Qué haces perdiendo tiempo escuchando enseñanzas, yendo a la iglesia? Ven, vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a vivir la vida, dicen ellos. Tratan de sacarte del plan y del propósito de Dios. Y nosotros tenemos que estar afirmándonos en el Señor. Tenemos que apartarnos de esos malignos, porque ellos no quieren conocer el plan y propósito de Dios, dice, ¿no? Por eso, pero yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Pues es interesante la actitud que vamos a tomar nosotros. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a guardar los mandamientos de mi Dios. Voy a estar en constante comunión con el Señor. Yo no me voy a dejar llevar por el enemigo que quiere confundirme, engañarme, distraerme, sacarme de los propósitos de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere sacarnos de los propósitos de Dios. Siempre lo he hecho. Desde el principio del Génesis, toda la Biblia, vemos cómo él está tratando de una u otra manera de sacar a la gente de los planes y propósitos de Dios. Porque el maligno justamente quiere eso, apartarnos del Señor. Y nosotros tenemos que apartarnos de ellos, alejarnos de ellos, sacarlos de nuestras vidas, porque ellos no quieren nuestro bien. Amén. El verso 16 y 17 habla algo muy interesante al cual nosotros tenemos que afirmar nuestra vida en cada momento. Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Cuando hablamos de esta palabra susténtame, es una palabra que básicamente nos va a decir algo, es que tenemos que, le estamos diciendo al Señor, Señor, afírmame en ti, asegúrame en ti. Es como cuando nosotros queremos, si por ejemplo ponemos algo en el techo y el aire se lo puede llevar, tenemos que afirmar, apuntalar, para que no pueda ser sacado, llevado de allí. Y nosotros cuando decimos, Señor, susténtame conforme a tu palabra, queremos decir, Señor, afírmame en ti, asegúrame en ti, Señor, entorníame en ti. ¿Y saben qué? No depende de ti, depende de lo que Dios quiera hacer en tu vida. A veces nosotros decimos, yo voy a hacerlo, yo. No es Dios que quiere hacer eso. Y nosotros tenemos que decir, Señor, haz esto en mi vida. Susténtame tú en mi vida, Señor. Afírmame en mi vida, Señor. Afírmame en ti. A fin de que aquí yo pueda vivir y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Qué pasaría? Yo le pregunto, amados hermanos, si cuando Jesús estaba pasando
en la barca y vino esa tormenta, ¿no? Y hemos visto claramente, en la tripulación los discípulos estaban todos ellos ya muertos, ellos ya se veían muertos, pero Jesús estaba afirmado en el Señor, él estaba seguro en él. Si Jesús se hubiese rendido y se hubiese dejado llevar por las circunstancias de todos los que decían, nos morimos, Señor, simplemente la barca se hubiese ido y hubiese sido avergonzado el Señor. Y hubiese aparecido en las noticias, se ahogó el Señor, se acabó toda la historia. Pero qué importante es que nosotros estemos afirmados y seguros en Dios, para que cuando vengan los momentos difíciles, donde muchas veces nosotros, nuestras fuerzas no son suficientes, es Dios quien tiene que obrar en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar afirmados en Él y no seamos avergonzados, no caigamos en las pruebas. ¿Cuántos queremos caer en las pruebas? Yo creo que nadie, ¿verdad? Y si no queremos caer en las pruebas, entonces necesitamos estar sustentados por el Señor. ¿Amén? Sostenidos por el Señor. En el verso 117, vamos a pasar, dice así: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sostenernos, básicamente, el Señor nos está diciendo que es que Él nos va a sostener encima de todo peligro, agarrándonos en medio de la prueba. La Biblia dice que el Señor nos tiene sostenidos de su mano derecha. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor nos va a soltar? Él no nos va a soltar. Por eso en momentos de pruebas y tribulaciones justamente tenemos que estar sostenidos de Él. Y yo tengo que saber que mi vida está sostenida de la mano del Señor. Y yo sé que si yo estoy sostenido de su mano, no seré avergonzado. No caeré. Cuando yo sé que estoy seguro en el Señor, cuando Él me está sosteniendo, entonces voy a ser salvo. Pero si el Señor no me sostiene, obviamente, puedo perder, puedo caer en la prueba. Pero si yo le digo, Señor, tú me sostienes, yo reconozco que en Él yo estoy fuerte, que en Él yo estoy seguro, entonces voy a poder ser salvo. Y podré decir al final, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amados hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, tenemos que regocijarnos. Santiago decía que nosotros tenemos que tener mucho gozo cuando estamos en pruebas y tribulaciones, porque la prueba de el resultado de esta prueba va a ser qué cosa, que tengamos paciencia. Pero muchas veces nosotros no queremos pasar por la prueba. Muchas veces nosotros queremos pasar, no, que todo vaya bien, que no haya circunstancias difíciles, que todo sea color de rosa. Pero Dios a veces nos pasa por las pruebas. ¿Y sabe por qué nos pasa por las pruebas? Porque es necesario para que nuestro carácter sea afirmado, para que nuestra fe sea edificada, para que nuestra vivencia con Dios sea realmente veraz. Porque cuando todo está bien, todo así, aleluya, gloria a Dios, qué bueno, el Señor es bueno conmigo, cómo me provee, mira mi trabajo, mi negocio, mi salud, me sanó de la enfermedad, uy, gloria a Dios, todo está bien. Pero ¿qué cuando vienen las circunstancias realmente difíciles y, por ejemplo, no hay solución? El médico viene y te da un reporte negativo y ya no hay solución para ti. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que estamos sostenidos y estamos sujetados por el Señor, que Él es nuestro sustento, que en Él estamos seguros y por lo tanto nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, vamos a poder vivir agradecidos al Señor porque Él nos sostiene frente a cualquier circunstancia de la vida. Amén. Y cada día podemos decirle, Señor, yo quiero vivir conforme a tus propósitos, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Amén. Pero sin embargo, ¿qué pasa en este tiempo? Mucha gente no está confiando en el Señor. Mucha gente no está dejando que sea el Señor quien sostenga su vida. La gente está queriendo vivir por su propio medio. La gente está queriendo vivir por donde ellos quisieran vivir. A veces la gente no confía en el Señor como realmente dicen que confían. Pero la fe no es fe si es que no es lo... O sea, la fe no se va a convertir en fe hasta que no sea lo único en lo cual te sostiene. No sea lo único que te sostiene. Me repito, la fe no se va a convertir en una fe real si no es lo único que te sustenta y lo único que te sostiene. Porque mientras tengamos otras cosas, a veces nuestra fe es una fe light. Sí, tengo fe en el Señor, pero yo tengo seguro mi cuenta en el banco, yo tengo fe en el Señor porque estoy sano, no tengo problemas en casa, todo me va bien, todo es color de rosa. Entonces, mi fe es, sí,
Pero cuando viene un pequeño problema, wow, ¿dónde está tu fe? Y estamos empezando, por no decir que ya hace buen tiempo, estamos pasando momentos muy difíciles en esta tierra y donde muchas veces necesitamos que nuestra fe se afirme. La Biblia dice que la maldad va a crecer tanto que el amor de muchos se va a enfriar, que la fe de muchos a favor del Señor va a caer, no van a saber qué hacer. Es por eso que necesitamos desarrollar nuestra fortaleza y nuestra comunión con el Señor, para que podamos afirmarnos en el día difícil. Amén. Por eso que David decía, ¿no? Mejor es vivir un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de él. Y a veces no nos damos cuenta. A veces la gente piensa, bueno, puedo vivir, tengo tiempo para después acercarme al Señor. Pero no, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de acercarnos al Señor. Dios ha provisto a nosotros la solución para cualquier inconveniente. Envió a Jesús a esta tierra con ese propósito de poder regresar a la gente hacia Dios para que puedan afirmarse en su presencia. Amén. Y sigue diciendo en el verso 18. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. En estos dos versículos vemos algo muy distante, muy diferente. Acá vemos la mano dura de Dios. Dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Madre, hermano, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque todo hombre que quiera ser astuto va a caer bajo los pies del Señor. La palabra hollar significa ser pisado, ser humillado, ser tirado en el piso. Por lo tanto, amados hermanos, el maligno dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, o sea, los que viven fuera de la voluntad de Dios, aquellos que viven lejos de los propósitos de Dios, aquellos que viven por sus propios medios, aquellos que confían en sí mismos, aquellos que no tienen confianza en Dios, aquellos que no se han afirmado en el Señor. Dice, porque su astucia es falsedad. Todas las cosas que aparentan ser buenas, al fin se van a dar cuenta que es falso. Toda la arrogancia que puedan tener se van a dar cuenta que es humana, serán humillados. Vemos a través de la Biblia cómo nuestro Señor humilló a muchos dioses falsos, a muchos hombres orgullosos, vanidosos, que cayeron por su orgullo y su vanidad. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta que todo aquel que se desvía de los propósitos de Dios, eh, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Fíjense que la escoria es lo peor, es lo último, el desecho. Así tira abajo el Señor a todas aquellas personas que viven impíamente, que viven de espaldas a Dios, que viven aborreciendo a Dios, que viven rebelándose contra Dios, que viven en contra de los propósitos de Dios. Y David le dice, por tanto, yo he amado tus testimonios. Por tanto, David le dice, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, el justo juicio contra los malignos, contra los perversos, contra los impíos. Porque yo he amado tus testimonios. Mas yo he decidido vivir conforme a tus testimonios. Yo he decidido vivir conforme a tu palabra. Yo no quiero vivir conforme a lo que yo pienso, sino yo quiero vivir conforme a tu palabra. Y termina diciendo, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. El salmista entiende que Dios es un juez justo. Él entiende que Él no puede ser burlado. Él entiende que Él es digno de toda gloria. Y Él entiende que nosotros necesitamos vivir bajo el temor de Dios, bajo la honra de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo los propósitos del Señor. Él sabe que no debe vivir una vida ligera. Y a veces nos hemos dado cuenta que en este tiempo estamos viviendo un cristianismo light, un cristianismo con poco temor de Dios. Un cristianismo como que, bueno, yo vivo y me ama, y me quedo en me ama nada más. No se dan cuenta que Dios sigue siendo el Dios justo. Pensamos que Dios ya no es un Dios duro, pero Dios no es duro con el pecador. Bueno, Dios no es duro con la humanidad, Dios es duro con aquel que se rebela contra el Señor. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir con temor de Él.
Por eso que el salmista, al ver el juicio, el justo juicio de Dios, dice, Señor, mi carne se ha estremecido por temor de ti, ¿no? Y de tus juicios tengo miedo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que es difícil, es duro caer en las manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Y todos nosotros, al final de los tiempos, vamos a llegar a estar delante del Señor. Vamos a ser pasados por fuego. Y muchos de nosotros va a permanecer, pero muchos también van a ser consumidos. Y Dios anhela que nosotros podamos vivir librados del Señor. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros vivamos para Él, pero vivamos conforme a sus propósitos. Vivamos para que nosotros podamos entender que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es la fuente de nuestra vida. Y que nosotros, conforme decidamos vivir en esta vida, vamos a poder mantenernos firmes en las pruebas o vamos a caer frente a las pruebas. A través de todo este pasaje de la Escritura hemos podido ver cómo nuestro Dios está constantemente ayudándonos, constantemente dándonos su palabra para que nosotros podamos afirmarnos en esa prueba. ¿Y cómo nosotros vamos a poder enfrentar las pruebas? ¿Cómo nosotros vamos a poder vivir en medio de todas estas circunstancias para permanecer firmes y no caer en el Señor? Primeramente, tenemos que tener comunión con su palabra. Tenemos que pasar tiempo orando con el Señor. Cada día tenemos que pasar tiempo amando su palabra, atesorando su palabra, poniendo la palabra en el primer lugar, en el lugar que realmente corresponde para nuestras vidas. Yo pregunto, ¿es cierto que tú amas la palabra de Dios? Y si tú amas la palabra de Dios, entonces lo más importante para tu vida, no me digas que vas a pasar una prueba si no tienes la palabra de Dios como prioridad en tu vida. Pero si tenemos a la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas, entonces vamos a estar firmes, porque estamos en comunión con Dios y vamos a poder, como es estar firmes, vamos a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero si no estamos fuertes y firmes en comunión con Dios, entonces vamos a ser fácilmente llevados, ¿no? O arrastrados por la tentación. Tenemos que guardar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, meditarla constantemente, porque esa es la palabra la que nos hace fuertes, esa es la palabra que nos hace firmes para poder vivir en medio de las pruebas. También tenemos que alejarnos del mal. No puedo yo decir, Señor, quiero vivir agradándote a ti y aún convivir con el mal. Tenemos que apartarnos del mal, alejarnos del mal. Proverbios dice, aquel que no confiesa su pecado, no, y se aparta de él, será prosperado. Aquel que confiesa su pecado y se aparta de él será prosperado. Pero aquel que no lo confiesa y menos se aparta de él no puede salir prosperado. No podemos nosotros manejar las escrituras como a nosotros nos antoje, usar una parte de la escritura y negar la otra. Tenemos que ser íntegros en ello. Por lo tanto, tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que defender nuestra fe, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos donde la gente está rindiéndose los mensajes, las ideologías, los pensamientos y un montón de situaciones que den en el mundo y que la gente está cediendo a su fe, permitiendo que lo que dice la palabra sí es cierto, pero ya puede ser también otra opción y dando lugar a que ya no defendamos nuestra fe. ¿Cómo voy a enfrentar yo las pruebas si yo no estoy defendiendo la fe que he creído? Tenemos que afirmar la fe que hemos creído. Amén. Y tenemos que ser obedientes a la palabra. Y este es el punto clave. El problema de muchos creyentes es que no obedecemos la palabra de Dios. Conocemos la palabra, guardamos la palabra, nos ponemos firmes frente a ante el mal y todo lo demás, pero a veces no obedecemos la palabra. Y tenemos que ser obedientes al Señor. Porque muchas veces, hermanos, nos metemos nosotros en pruebas, en circunstancias difíciles, en tentaciones por nuestra desobediencia. Entonces, empecemos a pasar tiempo en comunión con el Señor. Empecemos a afirmar la palabra de Dios, empecemos a defenderla, empecemos a despojarnos de toda cosa, de todo peso, de todo pecado que nos impide que podamos correr con paciencia la carrera que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Entonces dejemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos ayude a cómo nosotros podamos vivir en medio de las pruebas. Porque es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos afirma, la que nos asegura que podemos vivir en medio de las pruebas. ¿Y vamos a vivir eternamente en medio de las pruebas? Por supuesto que no.
Vamos a estar en esta situación hasta que Dios lo disponga y Dios va a cambiar las circunstancias conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Hermanos, estamos pasando tiempos donde necesitamos dejar que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos donde la gente necesita dejar que el Señor sea el Señor y que la voluntad de Dios se haga perfecta en nuestras vidas. Por eso que Dios nos mantiene firmes y seguros, porque en su voluntad, en su palabra y en su verdad, vamos a salir, como dice la palabra, victoriosos siempre en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender cómo pararnos firmes en medio de las circunstancias, Señor. Padre, tú dijiste que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero tú también nos dijiste que en ti tenemos, pero tenemos que confiar, Señor. A veces no queremos las circunstancias difíciles, no queremos las aflicciones, porque no son buenas, no son agradables. A nadie nos gusta que estemos teniendo momentos difíciles, Señor. Pero lo más importante en medio de cualquier circunstancia que podamos pasar es saber que tú dijiste que tú vas a estar con nosotros, que tú nos vas a sostener, que tú nos vas a ayudar, que cuando venga el problema, las circunstancias, tú también nos vas a dar la salida para poder salir de allí, Señor. Porque tú no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos, nos has dejado juntamente con el Espíritu Santo, quien es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayudador, el cual nos va a guiar a toda la verdad, el cual nos va a enseñar y mostrar el camino que hemos de tomar, Señor. Gracias, Padre, porque son tiempos difíciles que estamos viviendo y que con tu ayuda vamos a poder lograr seguir avanzando en esta vida, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Toda la alabanza sea para ti, mi Dios, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Gracias, Padre, porque Jesucristo vino con este propósito de habitar en medio de nosotros, para que a través de su permanencia en nosotros, nosotros podamos tener esa seguridad de una vida plena en ti, Señor, a fin de que podamos vivir para agradarte a ti en todo, Señor, viviendo en cada momento y en cada instante, dándote la gloria a ti, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, y tú eres quien tiene cuidado de nosotros en todo momento y en todo tiempo. Gracias, papito. A ti sea toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.